Bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar una de las lecturas asignadas para la unidad 3, sobre arqueología procesual y nueva arqueología. La lectura que analizaremos será el trabajo de Héctor Velázquez del 2004, titulado Método para estudiar huesos de animales en sitios arqueológicos, ventajas y problemas. Empecemos por notar que el artículo de Velázquez es de carácter metodológico, y en palabras de Gándara Vázquez, este trabajo contribuiría a la teoría conocida como teoría de la observación. Recuerden que si bien estas son teorías bien corroboradas, también son falseables. Entonces, observen que la preocupación central de Velázquez son las condiciones que pueden afectar la preservación de los restos faunísticos. Entonces vemos que la propuesta de Velázquez está muy relacionada con lo que sería el contexto sistémico y el contexto arqueológico, según Michael Schiffer. De modo que este trabajo es una reflexión sobre la teoría de la metodología para la zooarqueología. Además vemos un especial énfasis en las colecciones de restos zooarqueológicos, su registro y su preservación. Ahora continuemos en la página 4. Acá es interesante que noten la propuesta de registro para las colecciones zooarqueológicas. Por otra parte, en la sección Métodos analíticos y resultados, vemos cómo va centrando la discusión en los factores que afectan la preservación del contexto arqueológico, así como sus restos. En este caso es importante que conozcan que la tafonomía es el estudio de la formación de los restos fósiles. Si bien es una técnica de la geología, los arqueólogos nos apoyamos en este conocimiento para entender los factores que afectan el contexto arqueológico. Acá hagamos una breve pausa y prestemos atención a la crítica que hace Velázquez, la cual aplica también al caso costarricense. El autor nos señala la falta de análisis de los materiales recuperados durante excavaciones, es decir, se excavan los restos arqueológicos y luego se almacenan en colecciones arqueológicas, sin haber sido previamente registrados e identificados. Y esto es muy similar al escenario costarricense, y especialmente en el caso de la zooarqueología. Debido a la muy reducida cantidad de especialistas en este tema, muchas veces los restos arqueológicos son recuperados, pero no se describen o identifican taxonómicamente. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de esta falta de información, estas colecciones pueden ser una excelente fuente de estudio. Ahora, vemos que en general en la sección Identificación taxonómica y anatómica, el autor discute sobre elementos importantes de ser considerados durante la identificación de especímenes animales. Y continuando la página 5, a grandes rasgos aquí podemos notar la explicación del procedimiento para clasificar la evidencia, lo cual ayuda a explicar la figura 2. También podemos ir notando los principales factores que afectan tanto el contexto sistémico como el arqueológico. En el caso de las huellas de corte y combustión refieren al contexto sistémico principalmente, mientras que los daños tafonómicos y la meteorización nos comentan sobre los factores que afectan el contexto arqueológico. En el caso de las fracturas, estas son útiles para inferir sobre ambos contextos. Acá es preciso aclarar el razonamiento del autor, el cual tiene una lógica similar a la que ustedes pudieron leer en el artículo de Herrera Villalobos y Solís del Vecchio del 2011. Un buen control de los diferentes huesos, así como su origen anatómico, nos pueden evidenciar prácticas de extracción y procesamiento de recursos. Por ejemplo, cuando se caza una presa, dependiendo de su tamaño, quizás no se transporte todo al asentamiento. Puede ser que se lleven solo unas partes. Entonces, teniendo una noción básica de cuáles partes se registran en el contexto arqueológico, podemos conocer mejor el contexto sistémico, es decir, cuál animal fue cazado, si este animal fue destazado en el área de caza o en el asentamiento. Pero continuando, noten un ejemplo de huellas de uso. En este caso, el autor nos habla de la dureza del hueso y cómo esto puede evidenciar técnicas de procesamiento, como hervir los huesos. Por otra parte, en la sección tafonomía, observen que Velázquez diferencia entre huesos culturales, es decir, que estuvieron en interacción con los humanos, y por otra parte tenemos los huesos naturales, que no interactuaron con humanos. Moviéndonos a la página 6, es importante que ustedes entiendan que los huesos animales pueden aportar evidencia arqueológica, es decir, de las especies presentes en los entornos naturales antiguos. Además, nos reflejan prácticas de explotación y consumo, y esto usualmente lo registramos mediante huellas de uso, que son marcas macroscópicas o microscópicas en los huesos y nos indican actividad humana. En el caso que comenta Velázquez, lo interesante de entender, así como lo relevante de diferenciar entre el contexto sistémico y arqueológico, es que no todas las marcas en los huesos pueden ser por actividades humanas.
también pueden ser ocasionadas por otros animales, tanto durante su vida en el contexto sistémico como en el contexto arqueológico. Además, hasta acá noten que la propuesta de Velázquez refiere al nivel más bajo de teoría, los datos, y esto según los planteamientos de Binford que vimos en clase. Entonces, recuerden que el puente entre los datos y las explicaciones es brindada por la teoría de rango medio, que en este caso que leemos la obtendríamos por medio de teorías como la etnoarqueología y la arqueología experimental. Por lo tanto, ya que podemos distinguir entre diferentes huellas de uso, se debe conocer las posibles prácticas de consumo que se realizaron. Recuerden de la lectura de Herrera Villalobos y Solís del Vecchio del 2011, cómo ellos complementaban con datos etnográficos para discutir sobre cómo se consumían los moluscos. Mientras que en el caso de la arqueología experimental, esta nos ayudaría a entender los procesos tafonómicos y sus efectos en los huesos. Pero ahora continuemos con la lectura, y en esta página lo interesante de ir notando son las diferentes marcas que ocasiona cada uno de los procesos tafonómicos. De modo que en esta sección vemos los principales factores que influyen en el contexto sistémico. Por lo tanto, en la sección tafonomía vimos los principales factores que influyen en el contexto arqueológico. Pero ahora en la sección modificaciones culturales vamos a ver los factores más comunes que nos evidencian sobre el contexto sistémico. Noten que la principal fuente de evidencia sobre el contexto sistémico son las huellas de uso, las cuales usualmente se identifican por su carácter repetitivo y semejante entre varias muestras de huesos. Además, otra particularidad refiere a la localización de estas huellas en zonas de articulaciones, principalmente. Pero continuamos en la página 7, en donde vemos que el autor describe las variables a considerar para las identificaciones de huellas de uso. En la sección Termoalteraciones, el autor discute sobre las marcas usualmente asociadas a la preparación de huesos y prácticas culinarias. Mientras que en la sección Preservación relativa, Velázquez nos explica sobre argumentos que usualmente se toman como ciertos. Por ejemplo, que la abundancia de cierto hueso sea evidencia de intencionalidad humana o actividades humanas. Sin embargo, si continuamos en la página 8, vemos que el autor nos hace un llamado de atención respecto a estas consideraciones, pues la abundancia de ciertos huesos puede ser resultado de la mejor o peor preservación de la evidencia según su origen anatómico. Y a manera de conclusión del artículo, vemos la importancia de considerar y registrar tanto la evidencia sobre prácticas culturales como los procesos tafonómicos. Todo esto con el fin de poder diferenciar de mejor manera cuáles marcas son producto de actividades humanas y cuáles no. Es importante que tomen en consideración la observación de Velázquez respecto a la variación de su propuesta metodológica según el área de estudio, y esto no solo debido a que las condiciones tafonómicas cambian, sino también las técnicas para explotar y consumir animales. Por último, es relevante que notemos la reflexión sobre el valor de un buen registro de datos para poder desarrollar data secundaria. Tanto la data primaria como la secundaria son fundamentales para desarrollar las explicaciones sobre el comportamiento humano, y en el caso de la arqueología procesual, explicaciones sobre los sistemas culturales.